La tercera etapa para dejar definitivamente una adicción se confunde muchas veces con la etapa definitiva, cuando es necesario todavía llegar a esa cuarta etapa, que es la etapa que permite consolidar definitivamente el proceso de cambio. En muchos tratamientos se confunde el conseguir de una forma mantenida la abstinencia con el hecho de haber superado ya una adicción. Muchas veces esa idea de que uno quiere o necesita dejar las drogas hace que se empiece un tratamiento y que ese tratamiento permita que esa persona tenga los conocimientos y las estrategias suficientes para mantenerse abstinente. Pero queda por despejar un último elemento que no se tiene en cuenta muchas veces en ese tipo de tratamientos enfocados solamente a la sustancia. Lo que tenemos claro en nuestros años de experiencia es que sería muy fácil, parecería como hacer un pastel, ¿no? Una persona tiene los ingredientes, sabe los tiempos de cocción, mete esos ingredientes bien mezclados en el horno y sale el pastel al cabo de un rato. Si fuese así sería muy sencillo, pero esto no tiene en cuenta de que estamos frente a un proceso en el que se involucran muchas situaciones emocionales, muchos temas que ya estaban en el origen de esa adicción. Normalmente lo que podemos decir es que en la mayoría de los casos hay unos problemas previos al uso de las sustancias. El consumo de drogas es casi siempre más una consecuencia que el origen de los problemas. Uno tiene una serie de dificultades y por eso toma drogas. Y esas drogas amplifican y aumentan el tipo de problemas que tiene esa persona. Y probablemente a veces se convierten en un elemento que distrae porque tiene esa situación de urgencia y de primera necesidad de esos otros procesos personales que hay que hacer para superar definitivamente una adicción y para madurar como persona. Para explicarlo de una forma muy clara, voy a utilizar una palabra que quizás, unas palabras que no son demasiado educadas. Y pido disculpas a las personas que se puedan sentir ofendidas, pero creo que es la mejor manera de definir exactamente qué es lo que siente una persona que ha llegado a ese tercer nivel. En ese momento, esa persona que quiere o que necesita dejar definitivamente las drogas, sabe lo que tiene que hacer, pero falta una última situación que hay que resolver. Lo que siente esa persona que ha dejado de consumir es que le falta algo, que esas drogas son como un placer prohibido. Es lo que llamamos en Masferriol el pero me jode. Es decir, es esa situación donde una persona siente una envidia y una sensación de diferencia respecto a las demás personas que quizás utilicen sustancias de una forma moderada y no problemática. Es esa sensación donde uno se está perdiendo algo que le encantaba. Para decirlo de una forma muy sencilla, es como si el médico te prohíbe una cosa que te encanta. Yo no sé si habéis pensado nunca en una cosa de comer que no os guste para nada. Pues imaginaros que, por ejemplo, en mi caso serían las coles de Bruselas. Si yo voy al médico y el médico me prohíbe comer coles de Bruselas, yo estaría encantado, porque en realidad no me gustan nada. Pero si me prohíbe el jamón de jabugo o otra tortilla de patatas, posiblemente me hará una putada. Las drogas para ese adicto se han convertido en un elemento necesario, esencialmente porque le sirven para superar sus estados de angustia, para esconder sus problemas acuciantes de personalidad, para enfrentarse a situaciones que no sabe resolver y que puede esconder en el consumo de sustancias. Hay que recordar que las drogas entran en el funcionamiento diario de una persona por el factor del placer, pero para que una persona se convierta en adicta necesita tener un tipo de sensibilidad muy descontrolado, una manera de ser más sensible de la cuenta, que permite que además de ese factor de placer inicial, exista un factor de anestesia para sus malos rollos, para aquellas cosas que no sabe manejar de otra manera. Y que precisamente el uso continuado de sustancias va a suponer la dificultad para generar otros recursos para manejar esos malos momentos, porque uno se acostumbrará a manejarlos siempre de la misma manera, ocultándolos detrás de los consumos. Por eso, el hecho de dejar de consumir hace que esa persona siga siendo vulnerable, porque a pesar de haber conseguido
que esas sustancias no estén en su vida diaria, hay un factor de amargura, hay un factor de nostalgia por aquel efecto anestésico que conseguían las sustancias. En esa etapa, las drogas siguen siendo un placer prohibido, y es lo que explica las recaídas de algunos pacientes después de etapas muy largas de abstinencia, incluso de años, donde esa persona se sigue considerando un adicto porque no ha resuelto sus conflictos emocionales. Sigue habiendo una vulnerabilidad que hace que probablemente en situaciones extraordinarias, en momentos donde las cosas se pongan más difíciles de lo normal, exista un riesgo alto de recaída.